Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Hay un lugar donde el amor todo lo transforma y brota la vida. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Los músicos de nuestras parroquias deben percibirse como herederos indirectos de los cantores del pueblo de Israel. Emaús Radio te da la cordial bienvenida a nuestro programa Música y Liturgia con el licenciado Ronaldo de la Roca. Señor, Señor, tu iglesia está aquí. Señor, Señor, marchando en pos de ti. Señor, Señor, es duro el caminar, pero con fe presente el pueblo está. Señor, Señor, es duro el caminar, pero con fe. Muy buenas tardes, estimados amigos. Nos encontramos en una muy bonita tarde el día de hoy. Afortunadamente paró un poco la lluvia, así es de que estaba muy bonita la tarde. Y bueno, esto es indicativo de que después de la tempestad viene la calma. Ojalá lo mismo suceda con lo que está pasando en nuestra hermana República de Nicaragua. Hoy alguna información, no tengo el dato exacto, pero parece que arrestaron al arzobispo de Managua. Esto verdaderamente es una pena. Yo creo que esto ni siquiera en los países musulmanes, que, bueno, no todos obviamente, ¿verdad? Pero en algunos en donde hay cierta persecución, esto ni siquiera sucede. Y miren lo que está pasando en un país que supuestamente es un país católico, ¿verdad? Me gustaría un breve momento de silencio para una oración para los sacerdotes, para el clero, para los religiosos de nuestra querida y hermana República de Nicaragua. Y ahorita que entraba a la emisora vi un rótulo que está allí, ¿verdad? Muy claramente adornando o aparece en un cartel de algunos mártires de aquí de mi país, Guatemala. Y la frase dice: dichosos los perseguidos por mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues yo me sentiría más dichoso si no los persiguieran a ellos, ¿verdad? Pero en fin, esto es lo que está pasando. El día de hoy, en realidad va a ser un programa un poquitín diferente, ligeramente diferente. Quiero en primer lugar hacer un breve repaso
de los temas que hemos tratado en estos ya 10 programas de este su programa de música y liturgia. Como pasó el tiempo, ya vamos para los 3 meses de estar acá en esta Emmaus Radio, emisora amiga, así es de que puede ser un breve repaso de los temas que hemos estado tratando. En primer lugar, el primer tema fue algo sobre las distintas clases de música. Hay 2 clases de música dentro del ámbito de la Iglesia Católica y del ámbito de la religión en general. Por lo menos dos clases de música. La primera es música litúrgica y música religiosa. Son primas, pero no son lo mismo. Música religiosa abarca un ámbito de posibilidades y de expresiones bastante amplio. En cambio, la música litúrgica es más específica, más concreta. Lo que sucede es que la música litúrgica realmente y los cantos realmente litúrgicos, y vuelvo a insistir en lo que he estado hablando a lo largo de estos 2 meses. Cuando hablo de liturgia me quiero circunscribir y me estoy circunscribiendo concretamente a lo que es la Santa Misa. Entonces, cantos realmente que se adecúen a lo que necesita y a lo que es la misa, pues no son demasiado abundantes, les cuento. Entonces, muchos músicos, y yo me incluyo ahí, hace algunos años yo hacía lo mismo, tomaba cantos religiosos y los metía dentro de la misa, ¿verdad? Pero son distintos, no todos los cantos religiosos que se adecúan realmente a los momentos de la misa. Cantos religiosos entran los villancicos navideños, las marchas de Semana Santa. Esos son cantos religiosos, pero ustedes no van a tocar la Dolorosa en la presentación de ofrendas o en alguna otra parte de la misa. Así es de que ese fue el primer tema, la diferencia entre música religiosa y música litúrgica. Son parecidas, pero diferentes. Luego hablamos un poco de los valores del canto litúrgico y solo quiero hacer mención de 3 aspectos del canto litúrgico. En primer lugar, el canto litúrgico se caracteriza porque hace comunidad. O al menos eso debería llevar un canto litúrgico, a hacer comunidad, en el sentido de que estamos reunidos en el templo, en la misa, y a través del canto nos unimos todos, ¿verdad? Los fieles, los monitores, los lectores, los acólitos, el sacerdote, nos unimos todos a través del canto. Así debería ser, y es más, yo no sé si han puesto mientes en esto, pero hay una parte de la misa en donde incluso, de acuerdo a nuestra fe, esto es fantástico. Esto que les voy a decir ya lo saben ustedes, pero quiero recalcarlo y hacer consciente de esta realidad. En el santo, el sacerdote antes de entonar el canto dice: y en unión de los ángeles en el cielo entonamos el canto diciendo santo, 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 y empieza el canto del santo. Algunos privilegiados dentro de nuestra iglesia se les ha permitido ver lo que pasa durante la celebración de la misa. Y algunos, como le digo, privilegiados, obviamente santos, indican que ven a los ángeles ahí. Y el canto litúrgico, cuando cantamos, nos unimos incluso a los coros celestiales. No me pregunten cómo. Obviamente yo soy más un hombre de ciencia que otra cosa, pero de acuerdo a nuestra fe, en la misa nos unimos
la iglesia itinerante que somos nosotros, la iglesia triunfante que es la que está en el cielo y la iglesia purgante está en el purgatorio. En la misa y en los cantos nos unimos y cantamos. Tal vez alguna vez alguien construye algún micrófono especial, ¿verdad?, en donde pueda captarse las voces de los ángeles. Ustedes dirán que es chiste, pero no. De acuerdo a nuestra fe, eso es lo que sucede en la misa. Nos unimos como comunidad de iglesia y nos unimos con la iglesia triunfante. Bien, eso es parte del canto litúrgico, hace comunidad. Otra cosa del canto litúrgico es que eleva nuestro espíritu, ¿verdad? Igual que otro canto religioso, pero los cantos litúrgicos en particular, por ejemplo, el Señor ten piedad, nos estamos dirigiendo personalmente al Señor, ten piedad de nosotros. Y en el Cordero de Dios igual, nos estamos dirigiendo al Señor que ya está ahí presente, ¿verdad? Así es que eso es parte de los valores, tiene otros valores el canto, hace fiesta, ¿verdad? El canto litúrgico hace fiesta. Pero repito, la fiesta de la misa y la fiesta de los cantos litúrgicos no tiene nada que ver con la fiesta que nosotros estamos acostumbrados cada viernes o cuando hay un casamiento o cuando hay un bautizo o cuando hay un concierto de algún cantante que viene, pues ese es otro tipo de fiesta. Nuestra fiesta es una fiesta espiritual, es la fiesta de nosotros, hijos de Dios, que nos reunimos para alabar a nuestro Padre. Eso es parte de los valores del canto litúrgico. Luego, otro tema que hemos tocado un poco es un poco de práctica. Les enseñé a afinar la guitarra usando una botella de una bebida, que es que llenada a cierta altura de agua, esa botella pues da una nota mi, 340 vibraciones por segundo, hertz por segundo, y universalmente cualquier cuerda, columna de aire o una tecla, marimba, lo que sea, que vibre a 340 vibraciones por segundo, da la nota mi, que es la primera nota de la guitarra. Y luego, pues, más o menos les expliqué cómo es que se va afinando. Actualmente ya no es tan importante eso porque venden aparatitos en donde uno va sonando la cuerda y el aparatito le va diciendo apriétalo más o aflójalo más, pero es una manera de práctica de afinar una guitarra. Luego ensayamos algunos ritmos, traje mi guitarra y ensayamos algunos ritmos, porque lamentablemente me doy cuenta, como lo profundizamos en otra exposición, pues nuestros músicos, una gran cantidad de nuestros músicos, pues como tocan a su leal saber y entender, pues pareciera que todo lo tocan igual, ¿verdad? Chingui, 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 y no, hay distintos ritmos. Y entonces hicimos una práctica de ritmos. Pasamos a un punto que era el más importante. Quizá al terminar este ciclo de programas lo vuelva a dar, que es los documentos del Concilio Vaticano II. A través de su Constitución Sacrosanctum Concilium, el Concilio Vaticano II, allá por los años 1963 al 67, 68, nos dio los lineamientos generales de lo que es nuestra litúrgica contemporánea y nos dio los lineamientos generales de lo que es nuestra música litúrgica. Penosamente, como hemos estado constatando, y la última constatación la tuve en una plática que dio el cardenal obispo de
de Honduras, él decía que el Concilio Vaticano II sigue siendo un penoso desconocido. Yo no sé, mis amigos, si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de leer las diversas constituciones de que está formada el Concilio Vaticano II. Es nuestra carta magna, es nuestra constitución, no política, obviamente, pero es nuestra constitución política, valga la comparación, de nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hay que leer eso, ¿verdad? Hay que leer eso porque de la lectura de eso emana una serie de conocimientos y de líneas de trabajo, de acción, de proyectarse a la Iglesia, al mundo, etcétera, etcétera. Luego hablamos un tema que pareció un poco simpático, que era la música litúrgica, el rock y el Concilio Vaticano II. E hicimos un análisis de qué fue lo que pasó con el Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano II, dentro de su constitución abrió la posibilidad para que se introdujeran otros ritmos y otro tipo de cantos, porque antes del Concilio Vaticano II los cantos en la misa eran en latín, la misa era en latín, los rezos eran en latín, y entonces se dijo, no, hagamos la misa en cada uno de los idiomas. Y yo recuerdo, pues, cuando era un chiquillo, yo era acólito, y me tenía que aprender todo lo que el padre decía y lo que uno contesta, había que aprendérselo en latín, ¿verdad? Con espíritu tuo. Y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces el Concilio Vaticano II abrió la posibilidad para usar nuestros idiomas, los diferentes idiomas del mundo, y abrió la posibilidad de usar otros instrumentos musicales y abrió la posibilidad de utilizar otros ritmos y expresiones musicales. Coincidentemente en esos años, en los años 60, apareció el rock. Y entonces los jóvenes, muy identificados con el rock, Elvis Presley, Chuck Berry, Duke Ellington y algunos otros rockeros por ahí, pues entonces los jóvenes muy identificados con el rock y les llegó las noticias de que se podía utilizar otra música distinta en la misa, pues agarraron sus guitarras y yo tuve la experiencia, no sé si suerte, pero sí la experiencia en mi parroquia, la Divina Providencia, junto con otra iglesia del Padre Huguet en Utatlán, no recuerdo cómo se llama la parroquia. Fuimos de los, que yo sepa, de los primeros grupos en que los párrocos dijeron, oigan, jóvenes, formen un grupo y toquen. Y recuerdo pues que fui de los que tuvo oportunidad de empezar a usar la guitarra eléctrica. Recuerdo perfectamente un domingo de resurrección del año 71 en la parroquia La Divina Providencia, el padre Bello, Denis Bello, tocando el órgano tubular de la parroquia La Divina Providencia, en la zona 8, y yo con mi amplificador y mi guitarra tocando juntos. Claro, ensayamos un poquito antes, ¿verdad? Pero eso fue absolutamente novedoso. Yo tocando a la par de un órgano tubular que es un sonido tremendamente majestuoso, ¿verdad? Bueno, y entonces hicimos la unión entre la música litúrgica y el Vaticano, y ahí fue donde se metió el rock and roll, se metió a la iglesia, se metió a la misa, pero los documentos del Concilio Vaticano II en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, nunca, jamás, como un comercial que anda por ahí, jamás dijo abandonen el canto gregoriano. Al contrario, motivó, dio instrucciones claras y precisas para que el canto gregoriano se siguiera aprendiendo, se siguiera ejecutando, y además
con la posibilidad de conjugar el canto tradicional de la Iglesia Católica, el canto gregoriano, con el canto, digamos, contemporáneo. Pero de ninguna manera dijo, quiten el canto gregoriano. Repito, no lo digo yo, ahí está en la Constitución Sacrosanto Concilium, y dice, en igualdad de circunstancias, se dé preferencia al canto gregoriano. Y el canto gregoriano la Iglesia lo sigue aceptando como el canto oficial de la Iglesia Católica. Bueno, eso fue algo de lo que vimos. Y luego, pues hemos visto un poco de lo que es la manera en que deben entonarse los distintos cantos en la misa, ¿verdad? Porque no es cosa de que como el grupo está hecho de jóvenes y a los jóvenes les gustan los ritmos alegres, todos los cantos los cantemos así. No, la misa tiene sus momentos y para cada momento de la misa hay que interpretar un canto especialmente adecuado a ese momento de la misa. Cantos suaves, cantos delicados, cantos tranquilos y cantos de alegría también llenos de entusiasmo. Fue algo de lo que también vimos. Bueno, más o menos en términos muy amplios, esto es lo que hemos desarrollado. Y el último tema que dio un poco de resquemor por allí, ya alguien me reclamó, en buenos términos naturalmente, ¿verdad? Hablamos algo de los, yo le llamé actores del canto litúrgico. Y dentro de la misa habemos tres, digamos, actores principales. Actores en el sentido de entender la misa como un evento, ¿verdad? Como una actividad. Y dentro de esa actividad habemos tres actores principales. El sacerdote, obviamente, en primer lugar, él es el que dirige la asamblea. Luego está la asamblea que canta y naturalmente los músicos que con sus instrumentos y con sus voces, pues se supone que deben orientar el canto de la asamblea. Y hicimos un breve análisis, un medio diagnóstico. No salió muy bueno el diagnóstico. Y por más que yo quiera decir las cosas que estamos muy bien y que todo marcha sobre ruedas, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Y entonces vimos que los músicos en general, nuestros músicos litúrgicos en nuestras parroquias, pues no tienen formación técnica, no saben leer música, no saben armonía, no saben cuestiones de musicalización y orquestación, entonces tocan como el Espíritu Santo les ilumine. Por otro lado, no se preocupan, no se interesan porque la asamblea cante. Creen que con ir a tocar cada domingo ya se ganaron el reino de los cielos y que le hacen un gran favor a la parroquia. Vimos también que están desvinculados dentro de la misma parroquia, incluso los grupos no se conocen. Y es peor, dentro de la misma parroquia, les digo porque yo lo he constatado a lo largo de los bastantes años que tengo de estar haciendo esto. Hay grupos en la misma parroquia que no se llevan. No solo no se comunican, sino que evitan comunicarse. Se tienen envidias. ¡Qué barbaridad! Por otro lado, encontramos músicos que lamentablemente tienen muy poca formación litúrgica. Mire, de los últimos 3 grupos en donde yo he tenido la oportunidad de participar, les he preguntado, ¿ustedes han leído algo del Concilio Vaticano II? ¿Han leído la Musica Sacram? ¿Han leído la carta de San Juan Pablo II a los artistas? ¿Han leído algo del misal romano? ¿De qué me hablas? Muy pobre formación litúrgica.
Y naturalmente esto no es bueno, pues. Esto es una tremenda limitante. Y finalmente la última cuestión que vimos de los grupos de las parroquias es que pues no tienen claro su rol, ¿verdad? Ellos no están ahí, no estamos ahí para amenizar la misa. Estamos ahí para que la asamblea, para que la feligresía cante, lo dije con énfasis y lo vuelvo a repetir hoy, para que todos cantemos en el evento más grandioso del universo. De acuerdo a nuestra fe, no existe otro evento más grande en todo el universo. Imagínense ustedes, galaxias y galaxias y galaxias, planetas y planetas y planetas. De acuerdo a nuestra fe, no existe ni existirá otro evento más grandioso que la misa. Entonces nuestros músicos no tienen esa clara conciencia, ¿verdad? Se preparan, incluso 5 minutos antes, están ahí afinando y muchachos que cantamos ahora que eso no puede ser, pero es. Bueno, luego revisamos un poco la participación de la asamblea y lamentablemente la asamblea, pues si encuentra músicos que los motivan a cantar, la asamblea canta. Y si encuentra sacerdotes que cantan, la asamblea canta. Así es que mis amigos, ustedes que forman parte de la asamblea, exíjanles. Bueno, no exíjanles, motiven a sus músicos para que tomen conciencia de esto. Estamos ahí para servirles a ustedes. Y también háblenle al padre, ¿va? Que fue el tercer... como les decía yo, el tercer actor, ¿verdad? Muy pocos sacerdotes cantan, muy pocos. Dejan que el coro medio cante, que la asamblea medio cante, pero ellos como que se abstraen de eso, ¿verdad? No, un sacerdote que canta no solo motiva a los músicos, motiva a la comunidad. Bien, pero muy pocos sacerdotes cantan. Y los invito, de veras, a mis amigos que me están escuchando y oyendo, este domingo nuevamente, cuando vayan a la misa, ¿verdad? Pregunten, anoten. Estos músicos cantan afinados, estos músicos respetan realmente los cantos litúrgicos, respetan la letra de los cantos litúrgicos. Tienen variedad de sonido o todo lo tocan igual. Cantan para nosotros, nos motivan a cantar, nos ven a nosotros y nos hacen señas a nosotros de la asamblea, o simplemente viendo por otro lado y muy preocupados de que les salga bonita la música. Y vean también el sacerdote, ¿verdad? Es un sacerdote que canta. Y si pueden, inviten al sacerdote, padre, nos gustaría que cantara con nosotros. A ver qué les dice. Bueno, esto fue en términos muy amplios, digamos, resumido lo que hemos visto en los últimos programas. El día de hoy vamos a tocar un tema un poco más simple, pero yo creo que es interesante también. Vamos a hacer un breve análisis de los instrumentos que actualmente se utilizan en la liturgia de nuestra iglesia y concretamente de los instrumentos que se utilizan en la Santa Misa. Tenemos nuestra primera pausa musical y regresamos en breve. Cristo, ten piedad.
Muy bien, de acuerdo a lo que hemos estado viendo y discutiendo y tomando en cuenta los escritos de la gente que sabe de estas cosas, pues el canto del Señor ten piedad tiene que ser un canto suave, un canto delicado, más o menos así como hemos escuchado. Bueno, el tema de hoy entonces es los distintos instrumentos que actualmente se utilizan en la Iglesia Católica para la celebración de nuestra misa. Ahí tenemos entonces la primera diapositiva y comienza indicando que el Concilio Vaticano II abrió la posibilidad de utilizar instrumentos musicales populares en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. De esa suerte, en nuestro país, los instrumentos musicales que a continuación se señalan pueden catalogarse como los más representativos usados por los músicos contemporáneos. En general, los instrumentos usados por los músicos litúrgicos son propiedad particular de los solistas y grupos que sirven en una parroquia o templo determinado. Breve comentario. Recalco, el Concilio Vaticano II abrió la posibilidad de utilizar otros instrumentos musicales, no solo el órgano y el armonio, pero no dijo úsense las guitarras, úsense las baterías, úsense los bongos. De hoy en adelante nuestra música sonará con sonido de marimba. No dijo eso. Dijo pueden usarse siempre y cuando en primer lugar el obispo de una diócesis lo permita. Ojo, no es cosa de que los músicos decidan, pero decidimos meter esto y no. El Concilio Vaticano II, en primer lugar, debe oírse la opinión del obispo y en segundo lugar, nosotros los músicos, la opinión del párroco. Se supone que el párroco y el obispo deben estar en comunión y con nosotros con ellos también, ¿verdad? Bien. Bueno, segunda diapositiva. En primer lugar tenemos a Doña Guitarra. Tanto por su versatilidad interpretativa, relativo bajo costo y facilidades de transporte, se ha establecido como instrumento estándar de acompañamiento de los diversos grupos o solistas. Se usan 3 tipos de guitarras. Guitarra acústica. La casi absoluta mayoría, para amplificar su sonido, debe ejecutarse cerca de algún micrófono conectado a un equipo de amplificación. La guitarra que he estado usando yo, pues es una guitarra acústica, guitarras españolas, ¿verdad? Guitarras acústicas. Para que se oiga más allá, pues incluso pues vieron aquí mi técnico de sonido, Alan, pues, me pone el micrófono para que se oiga, porque si no, 10 metros, 20 metros a ella no se oye. Luego tenemos la guitarra electroacústica con micrófono incorporado que eventualmente puede conectarse a un equipo de amplificación. Y luego tenemos la guitarra eléctrica que necesita obligatoriamente conectarse a un equipo de amplificación para que pueda escucharse. La última vez que toqué guitarra eléctrica, en la misa, hoy estoy hablando a mediados de los 80s, la última vez que toqué una guitarra eléctrica. Si ahorita la agarro, yo me voy a lastimar los dedos, porque las guitarras eléctricas, las cuerdas son de metal, ¿verdad? Hace años que dejé de tocar guitarra eléctrica. Bueno, la siguiente, por favor. Por cierto, quiero hacer un reconocimiento aquí a mi estimado Alan, nuestro operador de sonido. Él, sin que yo le indicara, me ha puesto en todos los programas música de jazz. Y francamente queda muy bien. Bueno, es que un músico de jazz es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa aparte. Así que gracias, Alan, por ponerme esa música relajante de jazz. Bien, en el interior del país,
Muchos grupos parroquiales conjugan las guitarras con instrumentos autóctonos, especialmente la marimba, y otros tradicionales como las mandolinas, acordeón, flautas y más. Incluso he oído un poco en la antigua, hace tiempo, ¿verdad? Estudiantinas y rondallas. Oí una vez en la antigua una estudiantina en la Florida de la zona 21 de esta capital hace bastantes años. Había una rondalla. Sí, vamos en la 3. Sí. Bien, luego tenemos el teclado electrónico, otro instrumento que se utiliza, usado en algunos grupos corales, así como en grupos instrumentales. Es relativamente poco frecuente encontrarlo como instrumento de acompañamiento de músicos solistas. No es de extrañar encontrar que los músicos que interpretan este instrumento posean algún tipo de formación académica musical. Y es que aprender a tocar de modo autodidacta de oído es relativamente difícil, ya que implica poseer claras habilidades musicales. Las condiciones de transporte y la necesidad casi absoluta del uso de energía eléctrica son otras razones que pueden explicar su poco frecuente uso. Sí, por eso es que la gran mayoría de músicos en nuestras parroquias pues usan la guitarra, porque la verdad es que es relativamente más fácil de aprender. Bueno, si uno aprende guitarra de manera profesional, la guitarra es complicadísima, pero para charanguear y acompañar los cantos, la guitarra es bastante más fácil de aprender. Y luego pues uno se la lleva en la mano y va en una moto y ahí va con su guitarra. Imagínense ustedes un teclado, ¿cómo se va a llevar en una moto, verdad? Bueno, pero es otro instrumento que también se está usando últimamente. Vamos a la número 4. Es claro que adquirir un instrumento de este tipo, o sea, un teclado electrónico, implica un desembolso económico considerable, si se desea hacerlo de forma personal individual. Los modelos medianamente sencillos andan en los 2,000, 3,000 quetzales. Bueno, yo creo que ahora más. Sí, yo creo que ahora más. Medianamente sencillos, tal vez unos 4,000, 5,000 quetzales, imagínense ustedes. Y no se diga de modelos más completos y sofisticados. Sin embargo, vale la pena considerar la siguiente situación. De veras, mis amigos músicos. Incluso los teclados electrónicos de mediana calidad tienen registros sonoros relativamente convincentes del instrumento litúrgico por excelencia, el órgano. El Concilio Vaticano II ha señalado tal situación de modo muy claro y preciso. En el artículo 120 de la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II dice: téngase el órgano tubular en gran estima como el instrumento casi propio de la liturgia de la Iglesia Católica Apostólica Romana que somos nosotros. Así es que, claro, un órgano tubular de esos que venían de Alemania, esos valen cientos de miles de quetzales. Pero de veras un órgano Yamaha o Casio, se apacha una tecla y uno lo suena y sí, suena como un órgano tubular. Hay que aprovecharlo, jóvenes, hay que aprovecharlo, mis amigos. Ese es el instrumento tradicional de nuestra liturgia, es el instrumento tradicional de nuestra música. Cuando uno oye ese tipo de sonidos, lo primero que uno piensa es un templo, una iglesia. Sí. Bien, la siguiente, por favor. La número 5. El uso tanto de los armonios como los órganos tubulares mencionados
circunscritos a la catedral y otros templos históricos, dado que son patrimonio de los respectivos templos, tienen un uso muy, o yo diría un tanto restringido, reservado, circunstancia lamentable, para ocasiones especiales y para músicos profesionales. Bueno, les cuento, yo no soy realmente un músico profesional, yo me dediqué a otras cosas, pero naturalmente me he formado un poco como músico. Tuve en el tiempo antes de la pandemia la oportunidad de utilizar un armonio de esos de pedales y todo, porque en mi parroquia el párroco es músico y tenía un armonio, de esos armonios de doble teclado, ¿verdad? Tuve la dicha de poder tocar uno de esos instrumentos y yo me la gozaba, porque qué cosa más bella, ¿verdad? Ese es el instrumento, digamos, tradicional de nuestra liturgia. La marimba. La marimba, nuestra marimba. Puede encontrarse este instrumento de acompañamiento en algunos grupos de parroquias del interior del país, especialmente del altiplano occidental. Hace años recuerdo un viajecito que hice por Chela, en una iglesia donde fui a misa. Pues sí, la misa estaba interpretada por marimba. Claro que había un grupo de cantores, ¿verdad? Pero el que llevaba el ritmo, el que llevaba la armonía, el instrumento que llevaba la armonía era la marimba. En general se trata de instrumentos relativamente sencillos y baratos, no siendo su sonido un dechado de calidad. Sí, las marimbas que yo he podido ver en muy pocas oportunidades en mi país, pues son marimbas sencillas, de pocos miles de quetzales. Entonces, claro, no son instrumentos muy sofisticados y su sonido pues no es muy bueno. Aparte, estamos hablando de las marimbas ya profesionales que valen bastantes miles de quetzales. Esos sonidos de esa marimba naturalmente son sonidos preciosos, hermosos y bueno, eso sí, suena interesante, pero repito, conseguir ese tipo de instrumentos para una parroquia pues sería muy caro. Además, tenemos un problema. La diapositiva número 6, por favor. Usualmente la marimba se hace acompañar de otros instrumentos, especialmente de percusión. Bongos, pandereta, chinchines, maracas, güiro. Dado que para su ejecución se necesita de la participación simultánea de varios intérpretes, su uso se hace un tanto dificultoso. Sí. Para tocar una marimba, a menos que queramos que suene que suene muy pobre, ¿verdad? La marimba generalmente mínimo debe llevar 3 músicos tocando simultáneamente. El que lleva los bajos, el que lleva la armonía y el que lleva la melodía. Entonces, 3 músicos que estén tocando simultáneamente es un poco complicado, ¿verdad? Porque si falta uno ya la cosa suena diferente. Y luego el estar llevando esas cosas tan pesadas, porque sí son pesaditas las marimbas, dificulta un poco eso. Pero sí se usa la marimba, se sigue usando. Ojalá, yo tengo ya años de aquí en la ciudad capital no tengo la oportunidad de escuchar marimbas como un instrumento auxiliar usado en nuestras liturgias de la misa. Tenemos otros instrumentos que son los instrumentos de percusión. Esos sí se usan más frecuentemente. La batería, los bongos, las congas, las maracas. La primera
la batería, elemento esencial de grupos con orientación rock. El uso de escobillas puede disminuir la intensidad del sonido que ordinariamente tal instrumento produce. Sí, es que la batería pues, que usan los grupos de rock, pues sí es bastante estruendoso, ¿verdad? Y entonces hay que usar escobillas, otra para que no suene tan... Y como suena tan fuerte una batería, entonces el guitarrista le da volumen a su guitarra. Y entonces el bajista, para que se oiga su bajo, le da volumen a su bajo. Y por eso es que en las misas, en las iglesias donde hay grupos con orientación rock que tocan con instrumentos, batería, bajo, guitarra eléctrica, pues sí, se oye bastante estruendoso, pero es porque si no se oye eso, ¿verdad? No se oye muy bien. Y especialmente por el sonido de la batería, ¿verdad? Que sí, es bastante estruendoso. Los otros instrumentos de percusión, ¿verdad? Que les he mencionado, que están allí, bongos, congas, maracas, son usados como instrumentos rítmicos auxiliares. En nuestras parroquias que atienden comunidades del área garífuna, sí es muy frecuente encontrar este tipo de instrumentos de percusión, bongos, congas, maracas, porque digamos son instrumentos muy propios de la región garífuna. Vamos a dejar momentáneamente aquí, vamos a tener una segunda pausa musical y venimos con 3-4 consideraciones más respecto a los instrumentos que actualmente se utilizan en nuestras liturgias. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Es el único canto litúrgico cuya letra, digamos, el texto oficial está en griego. Pregúntenle a sus músicos, mis amigos, este domingo que vayan a misa, pregúntenle si alguna vez, por casualidad, han escuchado canto gregoriano. A ver qué les dicen los muchachos, ¿va? A ver qué les dicen los muchachos.
Si han escuchado alguna vez de gregoriano, repito, el gregoriano, de acuerdo al Concilio Vaticano II, sigue siendo el canto oficial de la Iglesia Católica. Aparte es que lo hayamos dejado a un lado. Esa ya es responsabilidad y culpa y tremendo descuido de nuestra parte. Bien, sigamos con las últimas 3 diapositivas. Instrumentos de cuerda y viento, violines, flautas y chelos se utilizan. Es frecuente encontrar el uso de estos instrumentos en celebraciones litúrgicas privadas y elegantes, en muchos templos citadinos y desde hace algún tiempo especialmente en templos de la ciudad de Antigua, Guatemala. Son grupos de músicos con formación académica, miembros eventuales de alguna agrupación sinfónica contratados para la ocasión. Penosamente, la música que tales músicos interpretan, aunque revestida de la calidad propia de músicos académicos, frecuentemente tiene poco o nada que ver con la música litúrgica. Número 8. Dentro del repertorio de estos grupos musicales típicamente encontramos algunas de las siguientes melodías. Oigan: Comte Partiró, Andrea Bocelli. Mirando a través de los ojos del amor, Melissa Manchester. A mi manera, Frank Sinatra. Yesterday, de los Beatles. Eres tú, de Mocedades. Sí, eso tocan estos músicos muy finos, muy bien, pero esa canción, esos cantos, mis amigos, nada que ver con el cristianismo, nada que ver con el catolicismo y nada que ver con nuestra liturgia. Ojo. El Concilio Vaticano II alentó el uso de instrumentos musicales autóctonos diversos para el acompañamiento de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia y así motivar el canto de una comunidad específica. Pero de ningún modo ello significaba la eliminación de los instrumentos musicales tradicionales ya mencionados, ni tampoco la introducción indiscriminada de cualquier otro instrumento musical. Y finalmente, pareciera ser que la intención de darle un giro de inculturación a la música litúrgica de la Iglesia ha sido malentendida y llevada a un cierto extremismo con los riesgos que esto implica. Por supuesto que en otros contextos celebrativos católicos, tales como conciertos, caminatas, retiros, convivencias, procesiones, campamentos, festivales y más, el uso de estos y otros instrumentos musicales obviamente parece que no tiene ninguna limitación. Bueno, estamos casi terminando, me quedan algunos minutos y hoy sí quiero aprovechar para contestar algunas preguntas que me hicieron a través del correo algunos amigos. Quiero contestar o por lo menos dar opinión de 2 cosas que me comentaron. Una de las cosas que me comentaron dice: tenemos dificultades con nuestro párroco, sentimos que nuestro grupo le cae mal, como que no le gusta lo que hacemos, no nos sentimos apoyados. ¿Qué hacer? Miren, esto sucede con más frecuencia de lo que ustedes creen. Una cosa es que a uno le den autonomía para cumplir ciertas responsabilidades y otra cosa es que lo abandonen a uno. Y este grupo, por lo que veo, se siente abandonado. Yo diría, tengo un amigo que tiene años de tocar en la parroquia, domingo a domingo en su parroquia. Sin embargo, él me decía hace algún tiempo, con cierta amargura, pues mi párroco y los padres de la parroquia, como decimos en buen chapín, no nos pasan balón. Nunca nos han ido a saludar, nunca nos han ido a felicitar, nunca nos han dicho muchas gracias por su aporte. ¿Qué les hace falta?
qué penoso. Yo diría entonces, mis amigos, que lo que habría que hacer es tal vez un poco de un escrito, ¿verdad? Escriban algo en donde cuenten su historia, su trayecto, su conformación, algunos proyectos que tengan y preséntenselo al Padre. Háganle de algún modo hacerlo sentir que necesitan su apoyo. Y estoy seguro que Él de algún modo esto servirá para empezar a abrir un canal de comunicación. Y no sería malo que de veras lo inviten algún día a algún ensayo de ustedes. Sobre todo si acostumbran a ensayar en la parroquia, invítenlo algún día a algún ensayo de ustedes y prepárenle alguna refaccioncita o algo. Y yo creo que esa es una buena manera de empezar a abrir canales de comunicación, pero de veras no es tan infrecuente que suceda eso, ¿verdad? Yo en su momento lo he vivido. Bueno, y la otra cosa que me preguntaron, esto pareciera un poco, dice don Ronaldo, dice, ¿qué experiencia musical litúrgica tiene usted? Bueno, y quiero contestar, ¿verdad? En primer lugar, pues ahí les van algunos datos, ¿verdad? Durante todos mis estudios de primaria, tuve el privilegio, el gran gusto de cantar gregoriano. Yo era miembro del coro del colegio, ¿verdad? Y en la secundaria también, así que canté gregoriano, canté polifonía en latín. Así es de que yo sé lo que es cantar gregoriano y cantar polifonía en latín, ¿verdad? Durante mis estudios de la universidad, pues formé parte de la estudiantina universitaria, 6 años como miembro de la estudiantina universitaria. Y ahí tocaba guitarra, tocaba mandolina y de vez en cuando algún otro instrumento, ¿verdad? Durante mis años en la universidad también formé parte del grupo de mi parroquia, como les dije, tocando guitarra eléctrica, tocando bajo. Así es de que fueron 6 años en los que yo tocaba música litúrgica, cometiendo los errores que 40 años después sigo viendo en nuestros músicos. Qué pena. Y luego, pues, ya de adulto participé varios años como director de los grupos musicales de la parroquia de Claret. Ahí toqué varios años también. Y finalmente, el último grupo en donde estuve participando fue en mi parroquia de Cristo Rey. Lamentablemente la pandemia pues acabó con nuestro grupo y pues aquí me quedé sin grupo. Así que si conocen algún grupo que necesita algún guitarrista o algún tecladista o algún bajista, si es grupo de rock, me gustaría volver a tocar bajo, me avisan para yo estar por ahí, ¿verdad? Bueno, mis amigos, eso es todo lo que tenía preparado para el día de hoy. La semana entrante tengo un invitado. Voy a tener el gusto de tener invitado a Leonardo Ramírez. Él es un músico, forma parte de la gente de Emmaus Radio. Así es de que la semana entrante lo voy a tener como invitado a ver qué nos cuenta desde el ámbito de él como músico. Muchísimas gracias. Manen nobiscum Domine. El Señor quede con ustedes.